A ver, hablemos de la construcción. Es un sector que, seamos sinceros, a menudo parece que va a su propio ritmo, un poco anclado en el pasado, ¿no? Pero si os digo que hay una filosofía que está literalmente removiendo sus cimientos, pues sí, existe. Se llama Lean Construction y creedme, es una evolución que el sector necesitaba como agua de mayo. Vale, para entender por qué Lian es la solución, primero tenemos que mirar de frente al problema. Y es un problema gordo. Hay quien lo llama, y no es una exageración, el cáncer de la industria. Hablamos de una crisis silenciosa, de una ineficiencia que se come los proyectos por dentro y de un desperdicio que, de verdad, alcanza cifras de escándalo. A ver, parad a pensar en esto un momento, porque el dato es para caerse de espaldas. ¿Qué pasaría si más de la mitad de cada hora que se trabaja en una obra se tirase directamente a la basura? Es una locura, ¿verdad? Pues esa es la realidad, un 57%. Ojo, un 57% de todo lo que se hace en una obra no añade absolutamente ningún valor al resultado final. Nada. Y si ese 57% ya parece una barbaridad, esperad, que lo vamos a poner en perspectiva. Si miramos a la industria manufacturera, su nivel de desperdicio es de un 26%. En la construcción, más del doble. Más del doble. La diferencia es simplemente abismal. Y esto lo que nos grita a la cara es que el margen de mejora que tenemos es gigantesco. Pero aquí está la clave, y esto es súper importante. Cuando hablamos de desperdicio, o muda, como se le llama en la terminología Lean, no estamos hablando solo de los escombros o del material que sobra, que va, es mucho más sutil. Es el tiempo muerto esperando a que lleguen los materiales. Son los operarios dando vueltas por la obra sin un plan claro. Es producir algo antes de tiempo. En fin, es un veneno sistémico que a menudo ni se ve, pero que se come la rentabilidad del proyecto. Y por si fuera poco, el problema se va haciendo una bola de nieve. Otro dato, los estudios dicen que de media solo un 54% de lo que se planifica para una semana se cumple. ¡Solo la mitad! Imaginaos el caos que es eso en una obra. Casi la mitad de los planes se van al traste, y eso crea un efecto dominó brutal que se traduce, como no, en retrasos y sobrecostes. Bueno, frente a este panorama tan desolador, por suerte surgió una respuesta, una filosofía que ya ha sido probada y que curiosamente no nació en una obra sino en una fábrica. Una idea que se adaptó para literalmente poner patas arriba al sector. Y es que esta solución, como decía, tiene un origen curioso. Una fábrica de coches. Todo arranca en los años 50 con el famosísimo sistema de producción de Toyota. Pasan las décadas y en 1992, un visionario, Lauri Koskela, publica un artículo en el que se pregunta algo revolucionario. Oye, ¿y si todo esto que funciona tan bien en los coches lo aplicamos a la construcción? Pues boom, un año después esa idea ya tenía un nombre oficial, Lean Construction. Muy bien, ya conocemos la historia, pero vamos al lío. ¿Qué es exactamente Lean Construction? Y ojo, porque es mucho más que una lista de herramientas o una nueva moda. Es un cambio de mentalidad de los de verdad. Uno fundamental. En esencia, Lean Construction es una filosofía de trabajo que le da la vuelta a todo. Se centra en dos cosas, dos pilares. Primero, una obsesión casi enfermiza por dar el máximo valor posible al cliente. Y segundo, ser absolutamente implacable a la hora de eliminar todo aquello que no aporta valor, o sea, el desperdicio del que hablábamos. Y todo esto envuelto en una cultura de mejora continua, de preguntarse cada día cómo podemos hacer esto un poquito mejor que ayer. Y mirad, este cambio de mentalidad se ve perfectamente en algo tan básico como el cálculo del precio. El enfoque de toda la vida es, sumo mis costes, le añado mi margen de beneficio y eso me da el precio. ¿Fácil? Pues Lean le da la vuelta a la tortilla. Parte del precio que el mercado está dispuesto a pagar, a ese precio le resta un coste objetivo que hemos tenido que optimizar al máximo y lo que queda es el beneficio. ¿Veis la diferencia? El foco pasa de repercutir costes a gestionar la eficiencia. Vale, la filosofía está clara, suena genial, pero la pregunta del millón es, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica, al barro de la obra? Pues aquí es donde entran en juego una serie de sistemas y metodologías, las herramientas que nos permiten aplicar estos principios en el día a día. Una buena forma de verlo es imaginar Lean Construction como un gran paraguas. Y debajo de ese paraguas encontramos un montón de herramientas y de principios muy concretos, como por ejemplo el Last Planner System o el Lean Project Delivery System. No son cosas aisladas, sino que todas trabajan juntas, de forma coordinada, bajo la misma filosofía. Y de todas esas herramientas, probablemente la más famosa y revolucionaria es el Last Planner System. Fijaos, en lugar de que la planificación sea algo que viene dictado desde un despacho, este sistema se basa en la colaboración. Y esto, que suena a sentido común, es en realidad un cambio radical, porque involucra en el proceso de planificar a quienes de verdad saben cómo se hacen las cosas. Los últimos planificadores, las personas que están a pie de obra ejecutando el trabajo.
Y este esquema nos enseña la genialidad de este proceso, de este flujo de trabajo tan detallado. No se trata de hacer un plan maestro y cruzar los dedos, no. Se parte de un ideal, de lo que debería hacerse. Pero luego, y esto es crucial, se baja a la tierra. Se analiza qué es lo que de verdad puede hacerse, quitando de en medio todas las posibles trabas. Y solo entonces el equipo se compromete firmemente a lo que se hará esa semana. Pero la magia viene al final. Se analiza lo que realmente se hizo, y no para señalar con el dedo, sino para aprender, para que el plan de la semana que viene sea todavía mejor. Es un círculo de mejora que no para. Claro, si el Last Planner System es la táctica, la gestión del día a día en la obra, el Lean Project Delivery System, o LPDS, es la estrategia global. Es el marco que integra el proyecto entero, de principio a fin, desde que es solo una idea hasta que se entregan las llaves. Fijaos en las flechas del esquema, es clave. Todo está interconectado con bucles de aprendizaje. La idea aquí es romper los silos, que es el gran mal de la construcción. Se busca que el diseñador, el constructor y el cliente trabajen codo con codo desde el minuto 1, aprendiendo y ajustando todo el proceso sobre la marcha. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión. Lean no es un software que instalas y ya está. No es solo un proceso que implementas, es una cultura que se adopta, que tiene que calar en toda la organización. El futuro de una construcción que de verdad sea eficiente pasa, sí o sí, por ser un futuro colaborativo. Y claro, la pregunta es, ¿y todo este esfuerzo para qué? ¿Merece la pena? Pues los resultados hablan por sí solos, son contundentes. Las empresas que se meten de lleno en Lean ven cómo bajan los costes, cómo la productividad se dispara y cómo, casi por arte de magia, se empiezan a cumplir los plazos. Y por si fuera poco, mejoran la calidad y la seguridad, que no es poco. Todo esto lleva al objetivo final, que es tener un cliente mucho, mucho más satisfecho. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? A pesar de toda esta evidencia, de todos estos resultados, siempre te encuentras con la misma barrera, la misma excusa de siempre. Ya, si todo esto está muy bien, pero es que nosotros somos diferentes. Esa es la frase mágica, el escudo perfecto para no cambiar nada. Pues los hechos son tozudos y desmontan esa excusa por completo. Lean no es algo de nicho. Ya se ha aplicado y con un éxito tremendo en todo tipo de proyectos que se nos puedan ocurrir. En edificios de viviendas, en naves industriales, en hospitales, universidades, en obra civil y hasta en megaproyectos de minería. La filosofía es la misma para todos. Lo que se hace es adaptar las herramientas a cada caso. Así que al final la cuestión no es si Lean funciona o no. La evidencia es abrumadora. La verdadera pregunta, la que cada cual tiene que hacerse, es si la industria, si cada empresa y cada profesional está realmente dispuesta a soltar los viejos vicios y empezar a construir de otra manera. Un futuro más eficiente, más rentable y sobre todo mucho más colaborativo.